Vamos con todos, ¿ya? Buenas noches con todos. Disculpen los errores tecnológicos, de verdad. Me falló el sistema de Wi-Fi, así que vamos a empezar con otra charla más, la última charla sobre que sería el tema de hipertensión arterial. Como reitero, para los que no estuvieron presentes, estos son dos módulos del curso de hipertensión arterial del bloque. El módulo 1, que está incluido en este curso que estamos haciendo, cuyos temas son los últimos hoy día, y el módulo 2, que va a ser dictado para los R3 y R4, o R2, R3, dependiendo, para el próximo, bueno, a mediados de este año, para el primer semestre. Nuestros ponentes son, ya los han conocido, el doctor Rodolfo Zavala, el doctor Abdías Hurtado y el que habla, Boris Medina. El doctor Rodolfo Zavala, ya los presenté la vez pasada, dio la primera charla sobre la historia natural de la enfermedad de la hipertensión arterial, y el doctor Abdías Hurtado dio la charla sobre bases fisiopatológicas y mecanismos del daño hipertensivo. Hoy día me toca dar una tercera charla, la cual nos vamos a empezar. Esta es la gente que trabaja conmigo en el servicio, para los que los conocen, si no, los van a conocer en el tiempo. Y vamos a ver el tema que soy yo, nefrólogo del Servicio de Nefrología del Hospital Loaiza. Hoy día vamos a tratar de ver técnicas de medición de la presión arterial, modalidades, toma correcta de la presión arterial, evaluación del paciente, y algo sobre el diagnóstico y tipificación de la hipertensión. Para empezar, hay que empezar que todo empezó netamente con lo que nosotros llamaríamos el tensiómetro. Fíjense cómo ha ido evolucionando los nombres del tensiómetro en la medida que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es el tensiómetro? En general es un instrumento para medir la fuerza y la frecuencia del pulso. Deriva netamente de estas raíces, y nosotros vamos a ver cómo esta enfermedad, como mencionaba el doctor Zavala, empieza hace mucho, cuando se ven los gráficos ahí que se palpaba el pulso, y es una cosa que es muy importante. Fíjense, el pulso, se ve el pulso peri, se ve el pulso radial que le están dando. La enfermedad fue conocida como enfermedad de pulso duro a la hipertensión, y eso fue lo que nos va a llevar. En su evolución han avanzado bastantes cosas, pero fíjense, en 1733, o sea, muchos años después, muchos siglos después, se toma digamos así, se esboza lo que sería la primera toma de la medida de presión arterial. Fíjense, esta columna que ponen acá, una yegua, la ponen con una columna de agua, ¿no? Este es un vidrio, y lo que hace netamente es salir la presión y mide hasta ahí, pues mide todo lo que es, cuando bombea el corazón, hasta ahí se eleva la presión arterial del caballo. Y es así como capturan netamente el concepto, diríamos así, de hipertensión. Después hay una versión un poco más agresiva de lo que serían las primeras el curso nacional de nefrología. Inquietudes sobre el tema de la presión arterial invasiva. Fíjense cómo lo hacen esto. No hay muchos auditores, 18 participantes. ¿Ah? ¿Quién es el que está con el micro prendido? Habría que... Por favor, apaguen sus micros. Este es uno de los primeros tensiómetros, fíjense, casi llegando al 1900. Lo que ven acá es una columna netamente de mercurio. Fíjense, esta es una cámara de bicicleta, en la cual miden, y la presión arterial se medía en el muslo, a nivel de los muslos. 1900 marca una etapa importante en lo que es hipertensión arterial, puesto de que Korotov, un médico ruso, agarra y descubre el método capaz de medir la presión arterial mediante la auscultación. O sea, ya empieza a funcionar el estetoscopio. ¿Y qué es lo que hace con el estetoscopio? Ahí se determinan los primeros, segundos, tercer y cuarto y quinto ruido que nosotros famosamente hablamos. Entonces, cuando usamos el estetoscopio para medir la presión arterial, nos conceptualizamos ese dato. El primer sonido es la ruptura, ¿no?, que es la presión sistólica. El segundo son los murmullos que dan por los latidos que van avanzando, ¿no? Esas son las presiones, y uno tiene que ir bajando lentamente hasta que llega el quinto ruido, que en realidad no es un ruido, sino es un silencio, ¿no?, que cae cuando la presión del brazalete disminuye. Así que desde el año 2000 en adelante se ha estandarizado, ¿no?, que se use el quinto sonido de Korokov, es decir, el silencio, como la presión sanguínea diastólica.
Así que por ahí vamos a tener un dato muy importante. Entonces, nosotros tenemos actualmente dos métodos de lectura de la presión arterial. El método auscultatorio, que es el que estaba comentando, que sucede con los ruidos de Korotov, y el otro es el método oscilométrico. Los que han tomado la presión alguna vez con el tensiómetro, con el manómetro de un anaerobio, entonces lo han visto que la báscula va oscilando, y en la medida que va oscilando nosotros podemos detectar cómo colapsa o está funcionando la presión arterial. En general son los dos métodos que se usan, y usualmente cuando nosotros tomamos la presión, clásicamente usamos también los dos métodos, porque así como estamos escuchando, también estamos palpando la vena, la arteria. Y es lo que vamos a ver netamente con la evolución. Algunos aparatos modernos tienen ya este sistema incorporado. El doctor Zavala habló muy bien, y el doctor Hurtado hablaron precisamente sobre lo que era la presión arterial y los componentes sistólico y diastólico, y eso quiero dejarlo simplemente ahí. Fíjense, porque esas son las formas de medir la presión arterial. Acá hay un gráfico pequeño a mano izquierda, en la esquina superior, que me habla un poco de lo que sería el sístole y la diástole, si quieren verlo graficado en el tensiómetro. Entonces, de este gráfico justamente nace estas dos componentes. La presión diferencial, que es la diferencia de la resta, si quieren verlo así, de lo que sería la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Si estamos hablando de un paciente que tiene 140/80, ¿cuál es la presión diferencial? Sería la diferencia de 140 menos 80, serían 60. Es una forma de verlo. Y el otro dato que se usa bastante, y lo van a tener que acostumbrar a usar, o ya se han acostumbrado a usar, es la presión arterial media, ¿no? Que es la suma, diremos así, de la presión arterial diastólica más 1/3 de la diferencia de la presión arterial sistólica versus la diastólica. Son parámetros que vamos a tenerlos claros en el curso de la evolución del paciente o del manejo del paciente. Los tipos de tensiómetro. Ustedes son jóvenes muchachos y no han conocido todos los tensiómetros que van a ir. Pero tenemos de los mercuriales, los aneroides, los semiautomáticos y los automáticos. Y dentro de estos automáticos tenemos algunos de brazo, de muñeca y otros de dedo. Eso sí, yo imagino que ustedes ya los conocen bien, así que vamos a ir repasándolos poco a poco. Fíjense, este es de la década de 1960. En 1960 se instaura más o menos este tensiómetro, que es el que ven a la izquierda, ¿no? Es famoso, esta es la columna de mercurio, porque el mercurio fue la forma mejor de valorarla, y tenía forma de manejar, fíjense, el manómetro y su manguito, ¿no? Para acá se necesitaba un estetoscopio para usarlo. Igual, por esos mismos tiempos aparece el otro, que es como un reloj, que lo vamos a tener, reemplaza la columna de mercurio. Acá están usando netamente un método distinto oscilométrico, y acá también usan el método oscilométrico. Entonces, cuando vemos ahí, fíjense, este es el 10º manómetro aneroide, donde nosotros tenemos, yo creo que todos lo conocen, sí, yo creo que todos lo conocen, hay de todo tipo. Esta es la perilla de goma, esta es la válvula de aire, los conductos, acá está el manómetro, que es de tipo reloj, y el brazalete o manguito, ¿no? Fíjense, distintas formas, distintas medidas. Este ya viene con su tensión, con su estetoscopio incorporado, ¿no? Y distintas maneras, como le digo, de explicarse. Vamos a irlos allá. Esta es la parte del de mercurio. Fíjense, esta es la escala graduada en milímetros de mercurio, cuyos niveles están partidos en 10, y las líneas están cada 2 milímetros de mercurio, ¿no? Es un inconveniente de repente, ¿no? Acá hay un tubo de cristal, el manómetro, todas las cosas que conocemos. Este reloj, por darle así, es un reloj, es un tensiómetro de trabajo, por lo tanto los números son más grandes. Para las personas añosas, como el que habla, de repente no es tan fácil ver en el manómetro que nosotros tenemos, de los tensiómetros regulares, ¿no? De estos tensiómetros, no es tan fácil ver los números. Y la gente está acostumbrada, y se los digo así con toda honestidad, la gente está acostumbrada a leer de 5 en 5. Acá los pacientes tienen impresión de, a ver, algunos los toman de 10 en 10 inclusive, dicen 140/80, dicen 150/90, ¿no?
¿Por qué? Porque no se logra descifrar muy bien los puntos intermedios entre de las décadas. En cambio, en este ya se puede ver mejor los números y también habría que verlos en esto. Entonces es importante tener estas cifras, estos relojes, mientras que sean adecuados para nuestra lectura. Lamentablemente, fíjense, en el 1998, el concepto de mercurio se torna un poco tóxico, por lo tanto, la gente decide, los científicos se deciden, en alas de la no contaminación, deciden eliminar todo aquel componente que tenga mercurio. Y es así que para el 2098 se define que no deben usarse los mercurios, los técnicos de mercurio. Este es un aparato más que se puede, fíjense, este yo lo pongo acá y lo digo así. Y ya no, este es un aparato, el tensiómetro ya no es solo un aparato de uso médico, lo usa todo el mundo, lo encuentran ustedes en tiendas, en farmacias, en mercados, en todo sitio. El nuevo aparato que aparece acá, que es un digital, ya tiene algunos componentes más que son más sencillos. Fíjense, tiene el mismo brazalete, ¿no? Algunos vienen con inflador, con insuflador con manguito, y otros simplemente vienen ya con un compresor de aire que viene incorporado con el equipo. Aquí es más sencillo. La lectura le dan, ya la lectura la ponen como sistólica, la ponen como diastólica, porque hay en una pantalla, ¿no? Tiene un encendido. ¿Y cuál es la ventaja si queremos verlo de esto? No es que tome ya no toma las presiones como 140, no, las toma como 143, como 148, ¿no? O sea, nos hablan de números de 3 dígitos o de 2 dígitos, o sea, nos habla con una exactitud más importante y esa exactitud es la que nos va a decir hasta cuánto nosotros podemos manejar a nuestros pacientes. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá en el gráfico dice 128,86. Posiblemente un lector en el otro tensiómetro hubiese dado 130,80 o 130,90. Fíjense la diferencia que estamos hablando. Entonces es importante usar de repente un poquito más exacto esto. Otra cosa importante es que estos nuevos aparatos también ya nos hablan de la frecuencia cardíaca, fíjense, o el pulso, como quieran decirlo, ¿no? Entonces ya nos habla un poco más de todo eso. Nuevos aparatos importantes, fíjense, este es el de muñeca, este es el de brazo, hay algunos mucho más complicados, o no complicados, ¿no? Simplemente más avanzados, que tienen para más memoria, menos memoria, y lo importante es esto, fíjense, no es propaganda, pero es importante, no lo tomen como propaganda, pero fíjense los tamaños de los manguitos. Hay distintos tamaños de los manguitos. ¿Por qué? Porque los brazos son distintos. No todos los brazos tienen el mismo grosor, por lo tanto, es importante tener distintos mangos. Lamentablemente en los hospitales o en los sitios donde trabajamos no nos dan la ocasión de poder trabajar o poder elegir adecuadamente el mango para poder controlar esto. Una cosa importante, todos los tensiómetros deben estar validados. Hay tensiómetros de todo precio y de toda marca, pero todo tensiómetro debiera estar validado, puesto que es un instrumento que suele poder descalibrarse. Y la calibración nos puede llevar a muchos errores. ¿Quiénes son las personas que validan a los tensiómetros? O sea, antes de que salga a la venta, los tensiómetros deben ser validados. Uno es la AMI, otro es la Sociedad de Hipertensión Británica y otro es la Sociedad Europea de Hipertensión. Ambos son las tres que más conocemos, que son las que validan fácilmente. Todo aparato debiera ser validado. Y entonces hay aparatos para ser validados como uso de brazo, otros para muñeca, otros de dedo, y hay algunos que no se pueden usar para piernas y son de brazo, por así decirlo, disculpen la expresión. ¿Qué significa tomar presión? Tomar presión. Bueno, estamos hablando de presión arterial, no estamos hablando de hipertensión todavía, entonces vamos a hablar de la presión arterial. El tomar la presión, probablemente, fíjense, lo digo así, es el procedimiento clínico de mayor importancia médica. Bueno, soy nefrólogo, somos nefrólogos y por lo tanto podría ser así. Sin embargo, es el que se ejecuta de la manera más inadecuada. Eso lo tenemos, la gente lo tiene más o menos claro. Y de repente yo les voy a preguntar en un rato a ustedes para que vean cómo toman la presión ustedes. Para hacer un diagnóstico de hipertensión arterial hay que medir la presión arterial. Todos los profesionales de la salud que toman la presión arterial necesitan capacitación adecuada
y su desempeño debe revisarse periódicamente. Esto lo tengo bien claro cuando converso con los alumnos, cuando converso con las enfermeras o con cualquier persona. Actualmente todo el mundo se dice que es fácil, toma la presión arterial en la forma que le parece. En el sitio donde se mira la presión, ya sea en una clínica, en el hogar o en la farmacia, asegúrese que el entorno sea estandarizado, por favor. Y ustedes están viendo que las cosas se toman muy a la ligera, pero cuando queremos hacer diagnósticos de hipertensión arterial, tomemos las cosas en la forma como se debe, a lo serio. Lo primero que debemos hacer si es que queremos tomar la presión arterial y nos queremos jactar de que estamos tomando una buena presión arterial, debemos hacerlo en un ambiente tranquilo. ¿Y qué es un ambiente tranquilo? Evidentemente no es la plaza, no es el banco del mercado, no es la puerta de la farmacia, ¿no? Evidentemente no es eso. Uy. Entonces, es un dato importante. El paciente tiene que estar en un ambiente cerrado, con buena música, inclusive dicen, o sin música, cerrado, sin distracción, sin ninguna foto de ninguna chica calata o un chico calato al costado, o sea, para que no distraiga su mente. La cosa tiene que ser un espacio bien tranquilo, sin ruidos. Ah, caramba, se me está yendo esto cada rato, ¿no? 30 minutos antes de tomarse la presión, el paciente no debe haber comido, ni fumado, ni haber tomado café. Tampoco, evidentemente, alcohol. El tema de la ropa, el paciente debe quitarse cualquier ropa ajustada que tenga. Entonces, ya se imaginan ustedes cuando tenemos a las personas mayores que vienen con su abrigo, con capa, con todas las cosas y con todo lo que tenemos al momento. O ahorita mismo, imagínense que si viene un paciente con su mascarilla, ¿no? Todo que le falta un poco de aire, no está contento, no está tranquilo, viene con su careta y viene con su EPP3 al costado, con cualquier EPP, cualquier cosa que esté cuidando, evidentemente no le vamos a poder tomar una presión adecuada. Antes de tomar la presión, nosotros debemos hacer que de todas maneras repose unos 5 minutos. Y después haremos la selección del brazo dominante, que es importante, la selección del brazo dominante. ¿En qué brazo vamos a tomar la presión? Eso hay que saberlo desde antes para poder tener expuesto ese brazo. Entonces, ¿cómo se elige el brazo? ¿No? ¿Cómo se elige el brazo? Lo primero podemos decir como brazo dominante, de verdad, como brazo dominante. Tú eres zurdo, tú eres derecho. Pero existe un concepto que podemos decir. Fíjense, el brazo izquierdo queda más cerca del corazón, por lo tanto podemos decir que la presión de salida del corazón medida en ese brazo posiblemente sea mayor que en el brazo derecho. Entonces, por lo tanto, deberíamos tomar en el brazo izquierdo. Wow, esa es una razón. Entonces, cuando tomemos la presión, vamos a ver que las presiones arteriales varían de brazo a brazo. Y como varían de brazo a brazo, tenemos que estar nosotros adecuados en ese concepto. Hay que medir la presión en los dos brazos. Si debería haber una diferencia más o menos, menos de 10, entre 10, 5, 10, 15, más o menos la diferencia en milímetros de mercurio. Vamos a tomar el brazo de referencia, aquel brazo más alto. Ok, miren, este es un dato que es importante. Fíjense la postura del paciente en esta diapositiva. ¿No? Primero es importante la silla, dónde debe estar, la mesa, fíjense cómo debe estar el paciente con el brazo despejado. Empecemos en orden, si guste. Vamos a poner primero, el paciente tiene que estar sentado con el espaldar apoyado. Se debe apoyar bien la espalda y los pies deben estar no cruzados, sino bien apoyados en el piso. El paciente debe estar quieto, no debe estar hablando mientras se toma la presión. El brazo debe estar despejado. El mango, o sea, diremos el mango de cobertura para tomar la presión debe estar en el brazo y esto debe estar a la altura del corazón para medir. El brazo en el cual se toma la presión debe estar con la mano abierta, no apretada, porque si no nos está invalidando el toma de la presión. Fíjense, son pequeños datos, aparte de los que he mencionado, que nos pueden decir que así se debe tomar la presión arterial. Una vez que tenemos al paciente en estas posiciones, nosotros recién podemos acercarnos a tomar la presión. Y para tomar la presión tendremos que tomar, bueno, como le he dicho, algunos parámetros más. Entonces, vamos a utilizar el manguito de precisión del tamaño del paciente. No es lo mismo tomar el brazo de un físico-culturista a
el brazo de una anciana o de una persona delgada. Entonces tenemos que importa el tamaño del manguito. Entonces, usualmente el estándar mide 12 centímetros, fíjense, entre 12 a 13 centímetros por 35 centímetros de largo. ¿Para qué? Ese largo permite dar una vuelta total al brazo, y los pega-pega que tienen aseguran que no se despegue y tomen una buena presión. Los 12 o 13 centímetros de ancho que tiene van a permitir de que cubran los 2/3 del brazo, que es lo que se indica para que exista una buena presión en la toma de la presión arterial. Fíjense qué pasa cuando el brazalete es demasiado pequeño. La presión se sube entre 10 y 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque está ajustando, porque mide mal. Si el brazalete está sobre la vestimenta, puede subir o bajar la presión arterial de acuerdo a la presión que haga. Entonces estamos hablando, miren, entre 10 y 40 milímetros de mercurio. O sea, ¿qué lectura nos trae? Que no tiene mucha importancia una lectura que se hace así. Cuando el paciente está con los pies sin apoyar, o sea, no están colgados o la espalda no está derecha, varía entre 5 a 15 milímetros de mercurio. Datos importantes. Si el paciente cruza las piernas, sube entre 5 y 8. Si no descansó, la presión está más alta entre 10 y 20. Si el paciente habla mientras estamos tomando la presión, sube entre 10 y 15. Y si el paciente está con algún dolor, evidentemente va a subir hasta 10 o 30 milímetros de mercurio. Evidentemente, fíjense, cualquier paciente que viene a la emergencia con dolor, cualquier presión que tomemos no va a ser la más adecuada, así que tendremos que buscar algunos parámetros adecuados cuando estemos hablando de un control de hipertensión arterial. Tomar la presión en forma aislada podría ser, pero para hacer un diagnóstico de hipertensión arterial tenemos que tener bien claras estos conceptos de cuánto puede variar el manguito. Bueno, sigamos. Cuando uno toma la presión arterial, mínimo debe tomar 2 medidas, ¿no? 2 veces debemos volver a tomar, pero dejando descansar. Unos recomiendan entre 1 a 2 minutos, otros recomiendan 3 minutos. Los últimos valores que nos están diciendo, que nos hablan inclusive de 5 minutos entre toma y toma, ¿no? Si la presión arterial pasó más allá de 20 milímetros de mercurio entre toma y toma, deberemos tomar una tercera vez si es necesario. Siempre considerar el valor promedio si es que lo vamos a valorar así. Debemos tomar también repetidas si es que el paciente tiene arritmia, que es una cosa que me olvidaba decirles. Ni bien tenemos al paciente, lo primero que tenemos que hacer es tomar el pulso para determinar si el paciente tiene arritmia o no tiene arritmia. Hay algunos aparatos, existen algunos tensiómetros que son validados, por así decir, o que detectan la arritmia. Y hay otros que no detectan la arritmia. Entonces, siempre, cuando un paciente ustedes lo encuentren con un pulso arrítmico, deben tomarle por lo menos 3 veces la presión y tratar de sacar un promedio de esas 3. Cuando tomemos la presión, nosotros vamos a ubicar netamente el concepto de utilizar los ruedos de Korokov, ¿no? Fase 1 y fase 5, como les he dicho, tomar la presión arterial en ambos brazos, y si hay una diferencia constante entre los brazos mayor de 10, ¿no? Usemos el brazo más alto. Si la diferencia entre los brazos es mayor de 20, debemos investigar qué es lo que está pasando con ese paciente. Algo más debe tener. Siempre que tomemos la presión en un paciente, debemos anotar en qué brazo hemos tomado. Y si es que hay una diferencia de mayor de 20 milímetros de mercurio, con mayor razón. Así que vamos a ver. Cada vez que nosotros midamos la presión a un paciente y en la primera consulta determinemos algunos valores que tengamos, debemos verificar su ortostatismo. Para eso, debemos tomarle la presión al paciente en bipedestación, ¿no? Y después de 1 a 3 minutos debemos tomar la presión para verificar si es que hay ortostatismo o no. Esto tenemos que manejarlo bien, por favor. Ese diagnóstico es importante, especialmente en las personas mayores. ¿Qué es la hipertensión arterial? Por ahí vamos a ver, creo que podemos meternos un dato en el tema. Es un aumento de la medida de la fuerza contra las paredes, ya lo definieron el doctor Hurtado, el doctor Zavala, ¿no? Y para nosotros también podemos decir que es un problema sanitario,
con consecuencias devastadoras, una pandemia en nuestro mundo. Esta es una clasificación europea que la definieron hace algún tiempo. Fíjense todos los grados que nos pone la clasificación europea. Y así como la clasificación de las guías europeas, han salido las americanas, las latinoamericanas, las peruanas. De verdad, lo que estoy tomando hoy en día como referencia, lo voy a tomar a las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión, y con las cuales voy a intentar explicar las cosas. Las guías de la clasificación que hace la Sociedad Internacional de Hipertensión menciona, fíjense, como sistólico y diastólico, algunos parámetros: normal, alto normal, y hipertensión de grado 1 y hipertensión de grado 2, con sus variables distintas tanto para la sistólica como para la diastólica. Este es un dato que debía ser medido netamente basado en medidas que se hacen en la consulta externa, pero con todas esas precauciones que les he mencionado. Por favor, anoten, grábense bien eso, con todas las precauciones que he mencionado. Son presiones de investigación. Y tenemos por otro lado, ¿no?, los criterios de diagnóstico de hipertensión arterial, pero basados en lo que sería el mapa o en la medida de la presión ambulatoria, el AMPA. Entonces, fíjense, en el consultorio las presiones estaban más o menos así, como 140 a 90, diagnóstico para diagnóstico de hipertensión, si lo vemos así. Sin embargo, cuando vemos en el mapa, si tomamos una media de 24 horas sola, es hipertensión cuando ya está encima de 130,80. Si tomamos solamente la del día, 135,85. Y si tomamos solamente de la noche, 120,70. Importante estos datos porque no verán, como verán, más altas siempre han sido las presiones en el consultorio. Y cuando hacemos el monitoreo domiciliario de la presión arterial, ¿no?, usualmente, fíjense, está en 135,85. Es un promedio más o menos de lo que podemos hablar. Evidentemente, esta variación de la medida tomada en casa de monitoreo de domicilio varía porque no consigna los datos tomados en la noche, porque los pacientes no se toman la presión en la noche. A ver, ¿dónde está? A ver, fíjense, acá tengo un pequeño gráfico que nos puede mostrar algunas cosas. Me gustaría, no sé, compartir con alguien, a ver si Daniela Ordóñez, ¿puedes abrir tu micro, Daniela? Hola, doctor. Buenas Hola, noches. Daniela. ¿Cómo estás? Dime, ¿qué cosas están mal en esta gráfica? La posición del paciente. ¿Qué Bueno, parte? Pero yo no quiero ya situaciones, quiero trabajar tranquilo. Si quieren, voy llevándole al ¿No? Mira, entonces, si te das cuenta, Daniela, o preguntaremos a uno más, a ver, de repente otra, Rosita Tafur. Rosita, ¿puedes abrir tu micro? Bueno, Hola, Rosita. ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué cosas están mal en este gráfico? Mm, El dibujo que está feo, aparte. bueno, parece ser de que el estetoscopio no está ubicado en el brazo del paciente. ¿No? Perfecto. ¿Otro? Ujú. Eh, Después, puede ser también, ¿qué más? No, no ¿Nada? no encuentro otra. No encuentras más. A ver, Ana Aquino. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, veo que el paciente se está apoyando sobre su mano izquierda, que las piernas se están colgando también. Ok, son dos cosas que están mal. ¿Qué más? El manguito de la presión parece que está pegado al codo. Podría ser, así es. Mire, el brazo, bueno, voy a ayudarte. El brazo, mire, el manguito es muy corto, si lo ves así, ¿no? Este manguito es muy corto, debería ocupar más largo el brazo. Esta mano no está apoyada, ¿no? Y está con puño, mire, ¿no? Como tú decías,
Esto es un problema, el estetoscopio es otro problema, la espalda no está apoyado en el espaldar. Su mano está apoyada ahí, fíjense, y así, y los pies tampoco los tiene colgados. Evidentemente es una forma de tomar la presión pésima, pero si se dan cuenta es la que ustedes toman o la que tomamos con mucha regularidad, ¿cierto? Entonces, no evitemos hacer estas cosas en general. Bueno, sigamos avanzando. ¿Qué nos dicen las guías NICE en el 2011? Si nosotros encontramos que la presión arterial clínica es de 140/90, o sea, estamos en ese límite, se los digo así, es un límite y no sabemos, debemos ofrecer al paciente un monitoreo ambulatorio de la presión arterial para confirmar nuestro diagnóstico de hipertensión arterial. Es ahí donde tendríamos el mapa, ¿cierto? Entonces ya podemos nosotros guiarlos con el mapa para poder llegar a un diagnóstico. Y el mapa ya nos dará un diagnóstico más certero, ¿no? Y la otra forma es, si no tenemos mapa, ¿no? Haremos un monitoreo ambulatorio de la presión domiciliaria. Para eso, ¿cuánto significa? Registrar la presión arterial 2 veces al día, por la mañana y noche, ¿no? Por lo menos durante 4 días y preferiblemente durante toda la semana, ¿no? Entonces, porque debemos descartar al comienzo las mediciones registradas el primer día. Entonces, de 7 van a ser 6 que tomamos. Y de ahí haremos los cálculos promedio de las lecturas restantes. Esa sería una forma de hacer. Fíjense, cuando no voy a hablar mucho sobre el tema, sobre cómo tomar la presión a nuestros pacientes en la diálisis, porque ustedes todavía no están haciendo diálisis, pero van a ver cuando vean cuando los pacientes, cómo les toman la presión a los pacientes en diálisis, ¿no? Y si alguno tiene la oportunidad, a ver, voy a buscar si alguno de acá, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Uy, se me perdió. Acá está, a ver, alguno de los doctores que ya esté avanzado. ¿Hay algún doctor que sea R2, R3 o R4? ¿Voluntario? A ver, el doctor John Catunta. Hola, John, ¿puedes abrir tu micro? John no me escucha. Y tiene 2 computadoras ahí hiladas ahí, ninguna de las 2, están dos están ahí. Vamos a buscar a otro. A Mauricio, a ver, Mauricio Franco. Buenas, doctor. Hola, Mauricio. ¿Qué residente? ¿Qué año eres tú? Segundo. Segundos. ¿Ya has entrado a sala de diálisis? Sí. Ok. ¿Y cómo toman la presión en la diálisis, Mauricio? Bueno, generalmente tiene que ser en el brazo en el que el paciente no tenga la fístula. Perfecto. Y bueno, eso la mayoría de los pacientes lo conocen. Y usualmente se conoce en la región braquial. Cierto, entonces, pero tú te has dado cuenta, Mauricio, de que el paciente entra y de frente se quita la ropa, lo pesan, se echa en la camilla, en el sofá, ¿no? Y le toman la presión sin ningún reposo, sin nada de esas cosas. Antes de conectar al paciente le toman la presión, justamente. Así es, ¿no? O sea, pero te das cuenta que no toman ninguna precaución de lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Exacto. Así es. Ese es uno de los problemas que a veces tenemos en los diagnósticos y es por eso que hay que ser muy delicado. Y cuando hacemos la consulta diaria, la consulta externa, también pasa eso. Si ustedes se acuerdan, en los tiempos donde hacíamos consulta, los pacientes estaban haciendo cola afuera, ¿no? En la sala de espera, nosotros lo llamábamos, el paciente entra al consultorio y mientras se quita la ropa estamos conversando, mientras se toma la presión, ya estamos conversando, ya estamos avanzando de cosas así. No estamos haciendo lo que debemos hacer. Quiero que lo tengan bien grabado esto, porque una cosa es el uso diario de lo que hacemos y otra cosa son cuando queremos hacer diagnósticos o seguimientos adecuados de la presión arterial. Bueno, 2 conceptos que nacen en todo esto, fíjense, la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Importante tener las dos cosas bien claras. La hipertensión de bata blanca es aquel paciente que solamente en el consultorio eleva la presión. Y la enmascarada es aquel que en el consultorio está bien, pero en su casa está con la presión alta.
Importante, el riesgo cardiovascular de este paciente con hipertensión enmascarada es tan igual que el paciente con hipertensión sostenida. Importante. Ese diagnóstico hay que hacerlo, por favor, hay que tener educación. A ese paciente con hipertensión enmascarada entra en modificación de estilo de vida y requiere tratamiento farmacológico. En cambio, el otro de bata blanca, ese que se asusta, se tensa, se pone nervioso, posiblemente podría desarrollar hipertensión arterial en algún momento. Entonces, de repente, habría que seguir examinando, continuarse examinando y de repente modificar algún estilo de vida. En el futuro vamos a tener mayor capacidad para nosotros medir la presión, porque ya la tenemos. Muchos celulares ya tienen esta forma de medir o transmitir la presión arterial del paciente a su médico. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos las presiones arteriales del consultorio y nosotros tenemos las presiones arteriales del mapa o del AMPA, como quieran verlo? Nosotros vamos a tener a un paciente en 4 posibilidades de esquema. Los pacientes que van a estar controlados tanto en el consultorio como en su casa, los pacientes que no son controlados son resistentes, y hay pacientes que son verdaderamente resistentes y hay falsos resistentes. Esto, de todas maneras, hay que hacerlo una vez que nosotros tengamos manejando al paciente con la presión arterial. ¿No es, Padierno? Importantes advertencias de todo lo que estamos hablando, muchachos. Fíjense, la medición de la presión arterial en el consultorio es subóptima, se los estoy demostrando, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y tanto para el control de la presión arterial. De verdad que no es muy útil, por eso es que tenemos que usar algunos electrónicos, no netamente aparatos fuera del consultorio para diagnosticar esto. Y es por eso que reitero que hay que hacer estas pruebas, tanto el mapa como la presión domiciliaria. Gracias a Dios, tenemos ya todo el mundo, ya tiene su presión, su aparato, su tensiómetro en su casa, así que esto nos va a hacer mucho más rápido. Debemos aprender a manejar un poco más lo que sería el monitoreo domiciliario. Es un dato que los pacientes deben saberlo y el paciente, cuando te llame porque tiene la presión alta, debemos también manejarlo en ese sentido, viendo si se toma o si sabe tomarse o no sabe tomarse. Cada vez que viene un paciente hipertenso, debiera venir con su, diremos así, con su equipo a la consulta para que tú verifiques cómo se está tomando y si lo está haciendo de la forma más adecuada o no. Esto es un pequeño espacio. ¿Cuál es la clínica de la hipertensión arterial? Usualmente los pacientes con hipertensión son asintomáticos, ¿no? Son detectados por casualidad por otra patología. Vienen, no sé, por dolor, vienen por cualquier otra patología, por alguna infección, o por, no sé, por artritis, y ahí aparece la hipertensión arterial como un hallazgo. Usualmente por eso digo que la hipertensión es asintomática. Los síntomas, cuando el paciente viene con síntomas específicos de algo, que vamos a verlo, pueden surgir de hipertensión secundaria o ya la complicación de lo que sería la hipertensión arterial. Por lo tanto, recomendamos siempre hacer un historial médico y familiar completo. ¿Qué cosas incluye? ¿No? ¿Qué cosas incluiría? ¿No? Tenemos que ver si esto es nuevo, recién apareciendo, cuánto tiempo tiene, cuáles han sido sus niveles de presión arterial anteriores, si toma medicación hipotensora, antes o después, si ha tomado otro medicamento, si está tomando otras sustancias que pudiesen subirle la presión, y si alguna vez alguno de los medicamentos hipotensores le ha provocado alguna intolerancia. La otra cosa es verificar si de verdad toma las pastillas del paciente, ¿no? Y si en caso es mujer, verificar si está tomando anticonceptivos orales o está embarazada, porque eso nos puede alterar las cifras de presión. Igual debemos indagar sobre los factores de riesgo, ¿no? Infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, un ACV, diabetes, hiperlipidemia, falla renal crónica, tabaquismo, dieta, alcohol. Todos estos datos debían ser consignados en una pequeña historia del paciente. Tenemos ¿cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial? Lo he dicho que usualmente son asintomáticos, pero usualmente los síntomas se van a estar ligados a las enfermedades coexistentes.
el dolor de pecho, la disnea, palpitaciones, la claudicación intermitente, edema periférico, cefalea, visión borrosa, nicturia, hematuria, mareos. Fíjense, una diversidad de síntomas que no son específicos. De repente el síntoma más específico podríamos decir que es la cefalea, pero como verán, siempre la cefalea tiene múltiples, ¿no? Alguno podría venir, ¿no? Podría poner otros síntomas más. ¿Y cuáles son los síntomas sugestivos de hipertensión secundarios? Pues cuando estamos hablando ya de hipertensión más otras cosas, debilidad muscular, calambres, arritmias, edema pulmonar repentino, sudoración, enfermedad tiroidea. Hay que vigilar todo, hay que tener en cuenta todos estos síntomas por uno u otro lado. En el examen físico es para confirmar nuestro diagnóstico de hipertensión o identificar el daño de órgano blanco. No se olviden, el peso y la talla para lograr el IMC es importante. Buscar en pulmones crepitantes, buscar edema periférico, medir la circunferencia del cuello porque esto nos puede dar patrones de apnea, ¿no? Igual la circunferencia de cintura, ver si el paciente tiene estrías, tiene Cushing, y valorar también parte de lo que sería tiroides. No crean que me he olvidado de examinar el corazón, ni el pulso. Importante. El pulso. Importante ver el pulso, las características del pulso, tomar el pulso del paciente, medirlo, su ritmo, carácter, ¿no? Evaluar la vena, hipertensión yugular, el choque de punta, los ruidos cardíacos, si es que hay soplos. Y los soplos no solamente se buscan en el corazón, sino también se busca a nivel carotidio, abdominal o renal y a nivel femoral. Todos estos nos puede ayudar en un paciente, en un buen examen físico para el paciente hipertenso. ¿Qué laboratorio debemos usar para manejar un poco esto? El análisis de sangre siempre es bueno para nuestros pacientes. La hipertensión está asociada mucho al sodio, como lo dijo ya el doctor Díaz, y el potasio es otro elemento que nos interesa. La creatina sérica debía ser medida y junto con esa la estimación de la filtración glomerular renal. El perfil lipídico y la glucosa es importante siempre y cuando el paciente tenga ayunas. Cuando pidamos una prueba de orina, debía incluir la tira reactiva, por favor, que incluya. Ahí se dosa la albuminuria y otros parámetros más. Y diremos que es obligatorio también tomar en un electrocardiograma y de 12 derivaciones, puesto que nos pueden dar diagnósticos de hipertrofia ventricular izquierda, cardiopatía isquémica o fibrilación o algunos parámetros de diagnóstico más. ¿Qué otras pruebas debemos hacer? No se olviden, los cardiólogos piden bastante su ecocardiografía, pero cuando nosotros tenemos un ecocardio en el corazón, nosotros podemos ver lesiones de avanzada, de complejidad, o también de ser partícipes de una hipertensión arterial primaria. El ecodoppler carotidio nos va a decir también la dureza de lo que mencionaba el doctor Zavala, la dureza de las arterias y el compromiso de placas presentes o no de estenosis a nivel de la carótida. En el riñón debemos evaluar el tamaño de los riñones, el parénquima adecuado, la arteria renal, la presencia de arteria renal. Ideal sería tener a todos siempre con un ecodoppler para ver el tema de la arteria renal, tanto como duplicidad como con estenosis de arteria renal. Posiblemente, si la cosa está más avanzada, pediríamos una angiografía. Pero una cosa que sí debería estar incluida, y lo pongo así, ¿no? Sería el fondo de ojo. El fondo de ojo es un tema importante. Lo decía el doctor Ríos, un oftalmólogo reconocido de la Sociedad de Hipertensión Arterial, de que el ojo nos muestra todo, la retina, ¿no? La ventana, el fondo de ojo nos muestra todo lo que tenemos en el paciente. Y de verdad, es muy bueno estar haciendo el fondo de ojo porque ahí nos va a decir inclusive la cronicidad o el daño de órgano blanco que pudiese tener ahí. La tomografía y la resonancia magnética cerebral nos van a decir siempre y cuando nosotros tengamos algunos problemas de origen del paciente o de complicaciones del paciente. Como verán, bastantes cosas hay que manejar ahí. Algunas pruebas funcionales, ¿no? Que nos sirven, por ejemplo, el índice tobillo-brazo para ver la resistencia, las pruebas adicionales para hipertensión secundaria, llámese cortisol, aldosterona, coger algunas cosas. No olvidarse siempre la relación albúmina-creatina en orina, pensando ya en como un pronóstico y un diagnóstico, el dosaje de ácido úrico y las pruebas de función hepática que nos van a ayudar bastante. Nunca se olviden de lo que es el factor de riesgo cardiovascular. Fíjense, el enfoque diagnóstico siempre es importante. Cuando hagamos un diagnóstico del paciente, tenemos que valorar el complejo total.
más del 50% de los pacientes hipertensos tienen factores de riesgo cardiovascular adicionales. Y se los pongo de poco a poco. Fíjense, los más comunes: diabetes, cerca del 15 a 20%, dislipidemia, cerca del 30%, sobrepeso, 40%, hiperuricemia, 25%, síndrome metabólico, 40%, hábitos poco saludables, entre 28 a 30%. Entonces, es importante ubicar al paciente de acuerdo a su factor de riesgo, porque el factor de riesgo nos puede marcar una diferencia significativa en lo que nosotros podemos valorar o hacer el diagnóstico del paciente. Y creo que esta gráfica me va a ayudar a explicar lo que estoy mencionando. Fíjense, un paciente, ¿no? Esto es un ejemplo basado en un paciente de 60 años, más o menos. Fíjense, si el paciente tiene una hipertensión de grado 1, ¿no? Mejor voy a empezar con hipertensión normal, si quieren decirlo, o alto normal. Alto normal sería el que estamos diciendo. Fíjense, el alto normal, si no tiene otros factores de riesgo, su pronóstico es bajo. Si tiene 1 o 2, todavía seguiría bajo. Pero si tiene más de 3 factores, ¿no? Y es moderado. Pero fíjense, si tiene un daño de órgano blanco, llámese falla renal crónica, llámese diabetes, llámese cualquier enfermedad cardiovascular, fíjense cómo pasó su nivel. Tenía 130 con 39, nomás en ese rango, pero miren, ya está en rojo. Ese pronóstico es totalmente elevado. Tan igual, este paciente está tan igual que aquel que no tiene ningún factor de riesgo, pero sin embargo tiene la presión de grado 2. O sea, tiene una presión de 160. Fíjense cómo nosotros, estos dos factores de riesgo que estamos hablando, ¿no? Pueden complicar bastante la vida del paciente. Y esto es lo que decía, ¿no? Más del 50% de los pacientes tienen factores de riesgo cardiovascular adicionales. Entonces, normalmente, fíjense, nuestro paciente va a ser hipertenso, va a ser dislipidémico, va a tener sobrepeso y va a tener síndrome metabólico. Ya está. Con eso ya es un candidato. O sea, si a este grupito le ponemos en paciente, le subimos la presión arterial levemente alta, está en un componente bastante grave. Bueno, eso es, creo, todo lo que quería decirles por hoy día. Este es parte del servicio de neurología. Ahí está mi jefe, el doctor Díaz, y mi gran jefe, el doctor Zavala, junto con otros colegas que probablemente lo reconozcan. Chicos, gracias por su atención. Me gustaría escuchar algunas preguntas. O pregunto yo. Son tímidos los chicos, creo. A ver, ¿dónde están acá? No hay nadie quiere preguntar. Bueno, lo que tendría que decirles entonces, mientras se animan a preguntar, es el próximo martes va a empezar el curso, el bloque de enfermedad renal crónica. Y la doctora Jessica Bravo empezará con bases fisiopatológicas y diagnóstico de la enfermedad. No se olviden. Entonces espero que pasen la voz para estar presentes ahí. ¿Alguien se animó por alguna pregunta? Nada. Ok, doctora Díaz, doctor Zavala, muy agradecido por su presencia y por su colaboración. Ya espero volverlos a ver pronto, chicos. Gracias por todo, a repasar y a tomar en serio el tema de las clases. Buenas noches con todos. Julio, muy agradecido por todo. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Se fue.